Bueno chicos, bienvenidos a su clase de pasado simple. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tiempo verbal y cómo se estructura cada una de las oraciones a medida que vamos avanzando en ellas, ¿no? Entonces vamos a ver la estructura afirmativa, negativa e interrogativa, que son como las tres más comunes y las que siempre utilizamos a medida que vamos hablando en inglés. Entonces para ello vamos a tener el apoyo de el tablero que tengo aquí a mi espalda y además de eso vamos a estar utilizando unas diapositivas. Primero voy a dar una contextualización por medio de las diapositivas y a medida que vayamos avanzando voy dando los ejemplos necesarios para eso. Entonces bueno, vamos a iniciar y esperemos que todo salga lo mejor posible. Como les dije en el corto anterior, vamos a hablar un poco sobre el pasado simple. Sí, para eso me tomé el tiempo de generar como una presentación en PowerPoint para poder darle ese inicio a este tiempo verbal. Para ello vamos a hablar un poco primero sobre la forma. Cuando yo hablo de la forma, entonces es lo que decimos sobre el pasado simple. Entonces, para formar el pasado simple con verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed. La forma es la misma para todas las personas. Vemos ahí los pronombres personales: I, you, he, she, it, we y they. ¿Cierto? Vemos algunos ejemplos sobre los verbos: want, que su pasado es wanted; learn, que su pasado es learned; stay, que su pasado es stayed; walk, que su pasado es walked; y show, que su pasado es showed. Entonces, referente a eso, bueno, vamos a tener una pausa, voy a ir al tablero y allí podremos hablar un poco sobre lo que son los verbos como tal. Como les dije en la parte anterior del video, vamos a hablar un poco sobre los verbos. Los verbos están distribuidos en dos grandes grupos. Uno sobre verbos irregulares y otro sobre verbos regulares. Los verbos irregulares constan de cuatro columnas. A esas cuatro columnas las vamos a denominar la primera como infinitivo. Ese infinitivo que nosotros vamos a trabajar, ese infinitivo nosotros lo llamamos a los verbos que terminan en ar, ir. Comer, trapear, barrer, jugar. Todos esos verbos son verbos en infinitivo porque no tienen una conjugación, sino está el verbo solito. La segunda que nos aparece es el pasado. Cuando nosotros hablamos del pasado en inglés, estamos hablando de un pasado simple o un pasado progresivo. No hablamos de tiempos perfectos ni vamos a hablar de ellos en bastante tiempo. Y el último es lo que nosotros llamamos un pasado participio, que ese pasado participio sí nos hace referencia a un tiempo perfecto y nos da una conjugación totalmente diferente a la anterior. Y la última columna que nos aparece es el meaning o el significado, ¿sí? Que es donde nos dan la traducción del verbo. En algunos casos nos aparecen solo tres columnas en los verbos irregulares porque la columna del infinitivo y la del significado están unidas. Cuando nosotros hablamos sobre los verbos regulares, nosotros vamos a hablar de tres columnas. Hablamos de una columna que está en infinitivo, que ya sabemos lo que significa, que son los verbos terminados en ar, ir. Y además de eso, vamos a hablar de una columna pasado. Esta columna pasado nos va a hacer referencia, a comparación de nuestros verbos irregulares, nos va a hacer referencia a las dos, al pasado simple y al pasado participio. ¿Por qué? Porque al ser un verbo regular, por así decirlo, su transformación al pasado es igual, sea en pasado participio o sea en pasado simple. Y la última columna que nos aparece es el significado del meaning. Entonces, para entender un poco mejor eso, vamos a hablar de un ejemplo para cada uno. Si hablamos de un verbo en inglés que está en infinitivo, entonces vamos a hablar de go, ¿sí? Es un verbo bastante sencillo, el verbo ir, que ese sería su significado, ir, ¿sí? El pasado de go es went, entonces vamos a hablar acá de otro, went. Y por último, el pasado participio de él es totalmente diferente, y hablamos de gone. ¿Listo? Entonces vemos que su pasado simple y su pasado participio son totalmente diferentes y por eso se le denomina verbo irregular. En cambio, cuando hablamos de los verbos regulares, hablamos de un verbo, por ejemplo, dance. Dance es un verbo, bailar, de su significado.
¿sí? Ese verbo bailar, nosotros el pasado de él va a ser danced y su pasado participio va a ser el mismo. ¿Listo? Entonces, tenemos que estos verbos, su pasado participio y su pasado simple va a ser el mismo. ¿Listo? Vamos a mirar unos ejemplos de lista de verbos otra vez en las diapositivas. Viendo a nuestras diapositivas, entonces vamos a hablar un poco sobre esos ejemplos de lista de verbos. Para ello, entonces, aquí se disponen, bueno, dos tipos. Una sobre verbos irregulares, la cual, como les estaba diciendo anteriormente aquí en el tablero, dispone de tres columnas. ¿Por qué? Porque la primera que dice presente o infinitivo, además de eso ya viene con la traducción o con el significado de cada uno de esos verbos. Y además de eso viene con dos columnas más, una para pasado y la otra para pasado participio. Vemos además de eso otra lista que son los verbos irregulares que efectivamente, como les estaba diciendo antes en el tablero, consta de tres columnas. La primera donde viene el verbo en presente, por así decirlo, en infinitivo. Viene una segunda columna donde vemos que aparece ese pasado y ese participio en una sola columna porque su significado y su traducción es igual. Y por último vemos ese significado que es el que nos dice a nosotros que sí, que cuál es es la traducción en español de cada uno de esos verbos. Además de eso, en su plataforma de Google Classroom encontrarán esta lista de verbos. Esta lista de verbos es la que iremos manejando, es la que he ido manejando y además de eso la que manejaré durante este año. Consta de su primera parte, donde aparece lista de verbos irregulares. Esa lista de verbos irregulares consta de cuatro columnas, que era lo que les decía yo anteriormente. En la primera viene la parte en infinitivo, en su segunda columna viene pasado simple, en su tercera columna un participio pasado, un pasado participio, y en la última su traducción a español. Encontraremos de esas tres páginas, luego encontraremos una de verbos irregulares. Efectivamente, esta también viene basada en cuatro columnas, donde las dos columnas del medio son efectivamente lo mismo. Si nosotros revisáramos verbo por verbo, encontraremos que en las dos son exactamente lo mismo. ¿Listo? Aquí vienen divididas por el sonido que nos agrega esa ED a cada uno de los verbos, pero pues aquí aparecen la gran mayoría de ellos. Efectivamente, esta lista de verbos la vamos a encontrar nosotros en nuestra plataforma de Google Classroom. ¿Sí? La vamos a encontrar en el tema de repasos, aparece una que dice lista de verbos. Y ahí nos aparecerá el PDF que dice regular and irregular verbs. ¿Listo? Allí podremos nosotros encontrar nuestra lista de verbos. ¿Sí? Si yo abro la tarea, entonces ahí encontraremos que nos aparece a nosotros una PDF con efectivamente la misma lista de verbos para que la podamos trabajar y podamos de pronto eh, cumplir como ese requisito de que todos tengamos la misma lista de verbos. Vale aclarar que para nuestro caso y para nuestro tema de pasado simple, efectivamente vamos a usar nuestra segunda columna de verbos. ¿Listo? Ya les aclaro para qué la utilizaremos en la siguiente parte del video. Con nuestro trabajo en este tema de pasado simple, entonces podemos hablar ya de nuestra primera estructura. Pero antes de eso vamos a retomar un poco. Entonces, vemos que el pasado simple es un tiempo verbal para el cual debimos primero identificar unas listas de verbos. Tenemos lista de verbos regulares, lista de verbos irregulares. Si ya tenemos como un gran, por así decirlo, como una gran visión sobre eso, ¿sí? Una visión pues amplia en el hecho de que, bueno, ya conocemos la lista y ya tenemos ese primer impacto sobre ella. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco sobre las estructuras y para ello vamos a necesitar esas listas de verbos. Hablamos de unas frases afirmativas o de unas affirmative sentence, oraciones afirmativas, y para ello vamos a ver unos ejemplos. Nuestro primer ejemplo, she was a doctor, era una doctora o era doctora, ¿cierto? En ella estamos utilizando el verbo to be en pasado. Luego vemos the case were in drawer. Entonces aquí vemos que este was que estoy aquí seleccionando y este were que tengo acá, efectivamente son el verbo to be en pasado, ¿cierto? Vemos un tercer ejemplo, I wanted to dance. Entonces vemos que quería bailar, significa esa oración, y vemos que aquí nos agregan a nosotros una partícula ed.
Ya vamos a revisar la lista de verbos para de pronto afirmar si ese verbo sí está bien escrito. Vemos una estructura. Esa estructura nos dice el sujeto más el verbo principal. De esa forma debe componerse siempre. Un sujeto primero puede ser cualquiera de los pronombres I, you, he, she, it, they, we, o puede ser además de eso un nombre. Pedro, María, Ricardo, Roberto, bueno, y en fin, todos esos nombres. Ahora vamos a mirar estos verbos de acá, was, were, and dance, and wanted, perdón, y wanted, para ver cómo nos aparecen en la lista de verbos. Vamos a nuestra lista de verbos. Entonces vamos a ver que el verbo to be, con sus tres conjugaciones, am, is, are, en pasado simple es was y were. ¿Listo? Vamos a buscar el verbo wanted, want, efectivamente, su pasado simple es wanted. Por lo tanto, diríamos que en las oraciones afirmativas debemos nosotros utilizar ¿qué columna? La segunda columna de nuestra lista de verbos para poder escribir esas oraciones. Sí, recuerden, segunda columna de verbos. ¿Listo? Para eso, entonces, vamos a ir un poco al tablero y vamos a hablar un poco sobre cómo podríamos nosotros definir esa estructura. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a hablar un poco sobre las estructuras. Para eso vamos a hablar primero de una estructura afirmativa. En esta estructura afirmativa, efectivamente, una de sus cualidades es que debemos trabajar con la segunda columna de nuestra lista de verbos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta debe ir el verbo en estas oraciones debe ir el verbo en pasado para denotar nuestro pasado simple. Entonces vemos que su estructura diríamos que es un sujeto, puede ser cualquiera, ustedes ya saben que puede ser cualquier pronombre personal o puede ser cualquier nombre, y además de eso debe ir un verbo en pasado y un complemento. ¿Sí? Si vemos esa estructura, es una estructura bastante sencilla, es una estructura que no tiene como muchas partes, y podemos resumirla en el fue, he went, ¿cierto? Es algo muy sencillo, son dos palabras, y efectivamente, como lo vimos en una de las partes anteriores de nuestro video, vimos que went es el verbo en pasado es el verbo en pasado de go, de ir. ¿Listo? Entonces es una estructura bastante sencilla y muy práctica. Luego de terminar con nuestra estructura afirmativa y de ver de pronto el apoyo en el tablero, entonces ahora vamos a pasar a nuestra segunda estructura. Esa segunda estructura que vamos a trabajar en este momento es la estructura de las frases negativas o frases o oraciones negativas. Para ello vamos a tener en cuenta dos tipos de estructuras. Vamos a enfatizarnos un poco más en la segunda. La primera es para ver de pronto un repaso sobre ese verbo to be que vamos a ver de todas maneras en un tema más adelante. Entonces, para ello vemos que en el verbo to be es una estructura pues bastante sencilla. Es el verbo to be y la negación. Entonces, vemos un sujeto, que en este caso en nuestra primera oración, she was, ¿cierto? She es ella, was es la conjugación del verbo to be, el not, que sería esta abreviatura de acá, y luego a doctor. Ella no era doctora. Listo, vemos lo mismo en el segundo ejemplo. The keys weren't in the drawer. ¿Sí? Las llaves no estaban en el cajón. Pero bueno, eso podríamos dejarlo para un segundo momento o para un segundo video sobre pasado simple más enfocado a lo que es el verbo to be. En este momento nos vamos a enfocar un poco más en lo que es el verbo to be para lo que es el pasado simple en los demás verbos. Entonces vemos como primer ejemplo, I didn't want to dance, y vemos otro que sería I didn't learn English. ¿Listo? Vemos estos tres ejemplos, ¿sí? Vemos que en todos aparece una partícula bastante particular, que es este didn't, ¿cierto? Ese didn't es lo que nosotros vamos a llamar de aquí en adelante verbo auxiliar.
Y ahorita cuando vayamos a hacer el trabajo en el tablero, de pronto entendamos un poco mejor esta parte, ¿sí? Vemos la estructura, vamos a fijarnos un poco en esto que nos dice que es un sujeto más un verbo auxiliar to do, más la negación más el verbo principal en infinitivo. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta eh, esta estructura que es básica y que está, bueno, yo creería que llega a ser un poco más compleja que la anterior, pero que bueno, si le damos el buen sentido y si de pronto entendemos las parte por parte qué significa cada una de las cosas, podemos trabajar de la mejor manera. Entonces, voy a ir al tablero, allí les explicaré cómo se forma esa estructura y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para de pronto continuar con la siguiente estructura. Si seguimos trabajando con nuestras estructuras y ya vimos la estructura afirmativa, ahora vamos a hablar un poco de la negación. Cuando hablamos de la negación, nosotros debemos entrar a hablar de que ya el verbo no debe ir en pasado, sino el que debe ir en pasado es ese auxiliar que debemos utilizar para todos los tiempos verbales. Cuando hablamos de pronto de otros tiempos verbales en el salón, nosotros hablábamos del tiempo verbal will, ¿cierto? Que es un futuro y nosotros para todo decíamos I will, ¿cierto? Este era nuestro verbo auxiliar, ¿sí? Él era el que nos denotaba que estábamos hablando en ese tiempo verbal. Ahora, no vamos a hablar de este verbo auxiliar, sino vamos a hablar de uno que nos hace referencia a este tiempo verbal pasado simple. En este caso vamos a hablar de uno solo y es el did, ¿cierto? Ese did va a ser nuestro auxiliar en el tiempo verbal. Entonces, si nosotros habláramos solo y específicamente de él, entonces vamos a hablar de I didn't, ¿cierto? Y agregamos nuestra negación que puede ir con la contracción o puede venir separados. Didn't not. ¿Listo? Como este es un pasado de un verbo, ¿sí? Que nosotros veíamos, o de pronto algunos de ustedes que trabajaron conmigo el año pasado, vimos uno de los tiempos verbales que también es uno de los más complejos, que es el presente simple. Vimos que en él se utilizaba otro auxiliar, ¿sí? Y era do. Entonces el did es el pasado de el verbo to do o el verbo do, que sería hacer. ¿Listo? Entonces, él es el que nos va a denotar a nosotros el pasado de nuestro tiempo verbal. Ahora, lo único que debemos hacer es colocar nuestro verbo en infinitivo. Entonces yo podría escribir write, ¿cierto? ¿Sí? Entonces diría, yo no escribí, ¿cierto? Y vemos que ya nuestra estructura general nos quedaría un sujeto más el verbo auxiliar did, nos quedaría la negación y por último nos quedaría el verbo en infinitivo. ¿Correcto? Entonces, este sujeto puede ser cualquiera de los pronombres personales como les mencionaba en la anterior estructura. El verbo auxiliar did no cambia para ninguno de ellos, ¿sí? Sea I, you, he, she, it, cualquiera de ellos siempre vamos a usar el mismo verbo auxiliar que sería did. ¿Listo? Luego vemos la negación y por último vemos ese verbo en infinitivo que para la segunda, que sería esta, para nuestra segunda estructura, que sería la negativa, vamos a utilizar efectivamente, como es un verbo en infinitivo, la primera columna de nuestra lista de verbos. Un poco con nuestro trabajo, entonces vamos a ver la tercera y última estructura. Esta última estructura es la estructura de las preguntas o de las frases interrogativas o oraciones interrogativas. Dicha estructura para las interrogative sense viene también nada para dos el verbo to be y además de eso para todos los demás verbos. Como les decía en la estructura pasada, vamos a centrarnos un poco más en la estructura para los demás verbos y vamos a dejar un poco a un lado el verbo to be porque es un tema que vamos a realizar en videos siguientes. Bueno, hablamos de los ejemplos, como se dan cuenta de pronto una de las cualidades que tienen las preguntas en general en el inglés es que primero viene ese verbo auxiliar o ese verbo de pronto comodín, diríamos, ese verbo que es como un comodín, primero se coloca él y luego sí se coloca un sujeto. Entonces vemos unos ejemplos para nuestros demás verbos, que son los ejemplos que aparecen aquí en la parte de abajo, y vemos
Did you want to dance? ¿Querías bailar? Entonces, vemos que vuelve y aparece ese did, pero ya no nos aparece con la negación, porque pues eso era para las oraciones negativas, sino que ahora nos aparece solo el did, ¿cierto? Y nos aparece de primeras, porque es nuestro verbo auxiliar. Entonces, para ello, vamos a ver varios ejemplos. Vemos el siguiente, did they learn English? ¿Aprendieron inglés? Entonces, es una pregunta que les haré al final del video. Este did, como se pueden dar cuenta, sea el pronombre que sea, siempre se está usando el mismo. Para las 4 oraciones que tenemos ahí, podemos usar el mismo did. Y siempre va de primeras. Luego vemos la estructura. Para nuestra estructura, efectivamente ya nos dice, primero viene un verbo auxiliar, que en este caso sería el verbo to do. Luego vemos un sujeto y por último vemos ese verbo principal de la oración que está en infinitivo. Esto es algo muy importante tanto en la oración negativa como en la oración interrogativa, que el verbo esté en infinitivo. ¿Listo? Cuando estemos trabajando en el tablero les explicaré un poco o les explicaré un poco de por qué ese verbo está en infinitivo o de pronto si ya quedó claro en la parte de las oraciones negativas no tenga la necesidad de repetirlo. Continuando con nuestra tercera estructura, que es la estructura interrogativa, la estructura de las preguntas, también debemos pensar en que en ella también se debe usar el auxiliar did. ¿Listo? Ese auxiliar, como lo decían las oraciones negativas, es el auxiliar que nos va a decir que la oración está en pasado simple. Pero además de ello, debemos colocarlo de primeras. ¿Sí? En nuestra estructura, el auxiliar va a ir de primeras para denotar que esa oración está en pregunta. Lo mismo que sucede en todos los tiempos verbales. En inglés tiene esa cualidad de que primero debe ir el auxiliar del tiempo verbal en el que se hace la pregunta para ahí sí de pronto darle rienda a toda la demás estructura. Luego de nuestro auxiliar va a ir el sujeto, que ya sabemos que puede ser cualquier pronombre personal o cualquier persona que nosotros queramos colocar. Luego va a ir el verbo en infinitivo, y por último le puedo colocar un complemento según la oración o puedo colocar ya el signo de pregunta. ¿Listo? Entonces un ejemplo que podemos utilizar es uno bastante sencillo, diría yo. Did she go? ¿Listo? ¿Sí? Él fue, ella fue. Entonces el did es el auxiliar, es el que nos está denotando que la oración está en pregunta y además de eso que es el verbo, que es el tiempo verbal pasado simple. Y el go es el verbo en infinitivo, por lo tanto nosotros debemos usar la primera columna de nuestra lista de verbos. ¿Listo? Esa sería la tercera y última estructura, por lo tanto ya quedaría de pronto de una forma más entendida lo que podemos hacer nosotros con esas estructuras y la forma sencilla en la que podemos hacer las oraciones. Viendo a grandes rasgos, ya hemos cumplido con una parte de nuestra temática. Ya hemos avanzado en lo que son las estructuras y hemos avanzado en lo que es la forma de ese pasado simple y de este tiempo verbal. Por lo tanto, ahora vamos a entrar un poco más en materia y vamos a entrar un poco a lo que es nuestro primer ejercicio con pasado simple y luego resolveremos ese trabajo final o esa actividad como que concluye toda nuestra temática y todo nuestro contenido sobre el pasado simple. Espero que este video les haya servido bastante y que de pronto hayan quedado cosas bastante claras. Lo que no haya quedado claro, pues espero que me lo pregunten, ya sea en vivo o en directo, o bueno, por cualquiera de los medios o mecanismos que tengamos en este momento. Bueno, decirles que bueno, ya nos iremos acercando a nuestro primer ejercicio y espero que con ese primer ejercicio ya de pronto tengamos más claro y más entendido lo que es el pasado simple. Siendo nos vamos a acercar a nuestro primer ejercicio utilizando el pasado simple. Vamos a hacer un recuento. Vimos la forma de los verbos, vimos y construimos de pronto ese concepto de lista de verbos y vimos que los verbos están divididos en esos dos grandes grupos, tanto de regulares como de irregulares. Vimos las estructuras de este tiempo verbal en sus tres formas, estructura afirmativa, negativa e interrogativa. Y por último, vamos a ver este primer ejercicio. ¿Listo? Es un primer ejercicio bastante sencillo, creería yo. Entonces, bueno, en él nos están proponiendo 5 preguntas. Esas 5 preguntas lo que debemos hacer es, con ellas,
A ellas debemos escribirle nuestro verbo de la forma correcta. Yo creería que cada uno de ustedes puede tomarse el tiempo y en su cuaderno o en una hoja, de pronto copiar esas preguntas y realizar este pequeño ejercicio antes de pasar a resolver nuestro trabajo final o nuestro trabajo en el libro guía, en el libro guía que hemos llevado durante el año. Listo, entonces, bueno, espero de pronto que en serio este video haya quedado de la mejor manera, en serio que eh, el tiempo que lleva y el tiempo que conlleva de pronto construir este tipo de cosas. Bueno, espero que lo disfruten, así como de pronto yo lo disfruté haciéndolo. Bueno, yo disfruté cada uno de los momentos en los que tuve que grabar. eh, y espero que, bueno, día a día vayamos mejorando en la producción de todos estos contenidos y que esto no solo se quede en un simple video, sino que de pronto el día de mañana, cuando cada uno de ustedes necesite estudiar, diga, bueno, el profe subió uno de sus videos a YouTube, miremos si todavía está, porque créanme que ya después de que yo los suba, no los voy a borrar. Listo, entonces, bueno, ya nos veremos en clase y nos veremos de pronto cualquiera de las preguntas que tengan o inquietudes. Bueno, es el momento. Listo, en serio que espero que todo les haya quedado claro y solucionen este pequeño taller que yo en clase les daré de pronto la solución de este y la solución de cada una de esas oraciones con sus diferentes conjugaciones. Listo, entonces espero que en serio les vaya muy bien y que bueno, sigamos construyendo juntos muchachos. La idea es continuar y llegar a un excelente y buen trabajo.